La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en que en cada programa queremos traerle buenas noticias, queremos ser portadores de testimonios de desarrollo, de crecimiento. Siempre en los testimonios tenemos etapas que pueden ser difíciles o duras en nuestra vida. Sobre todo que regularmente traemos testimonios de personas que están en capítulos, llamémosle para adultos, en el sentido de personas mayores, en el que muchas veces tenemos una etapa dura de 10, 15, 20 años, y precisamente por estas experiencias es que la fraternidad, después de iniciar como un movimiento para hombres de negocios, diversificó, y lo vamos a ver en la visión, en capítulos de damas y en capítulos de jóvenes. En el programa de hoy tenemos el privilegio de que Samuel Reyes, que pertenece al capítulo Luna, que es un capítulo de jóvenes, nos va a contar ahora su testimonio. ¿Por qué? Si los de adultos son importantes, los de jóvenes no es que sean más, pero están en esa etapa en la que los principios, los valores, toda esa estructura en la que las circunstancias de la sociedad probablemente sean peligrosas, entre comillas, para los jóvenes. Es que nosotros como adultos creemos que los capítulos de jóvenes son un semillero y son algo importante para fundamentar, esto es, hacer las bases del desarrollo de los futuros hombres de negocios. Así es que en este primer bloque siempre los invito a que conozcamos la visión de la fraternidad. Ya regresamos. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. En el programa de hoy
Samuel Reyes, capítulo Luna, capítulo de jóvenes. Tiene 27 años de edad, pero tiene 10 años de estar en la fraternidad. Uno dice, pero sí, es un cipote, dice uno, así que en el término salvadoreño. Y tiene tanta experiencia de la fraternidad que nosotros, de verdad, en el programa de hoy, a usted padre, madre, si está con sus hijos, si no están, llámelos, díganles que se sienten, porque en la fraternidad tenemos capítulos de jóvenes que, si el tiempo nos lo permite, lo vamos a conversar en el último segmento. Samuel, gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, es un privilegio que tengamos este espacio para que los jóvenes conozcan cómo es ese proceso cuando uno quiere formar parte de la fraternidad. Pero como es parte del protocolo de nuestro programa, iniciamos el testimonio de nuestros invitados con esa primera etapa: infancia, juventud, lo que tú consideras que es, llamémosle, más en el sentido del valor de lo que le puedas transmitir a través de tus testimonios. Las cámaras y el micrófono son tuyos, Samuel. Bienvenido. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por la oportunidad. Simplemente, como usted dice, comenzar cuando mi testimonio comienza, que es cuando mis papás toman como la decisión de tenerme, se podría decir. Es complicado porque mi mamá queda embarazada a los 16 años, mi papá tenía alrededor de 17, 18 años, y realmente eran unos niños cuando toman esa decisión. A raíz de eso, a los dos les toca empezar a trabajar, les toca empezar a proveer a la casa. Mi papá se va del país tratando de traer mejores oportunidades o mejor proveer mejor a la casa. Sí. Y realmente mi papá se va y hace su vida por otro lado. Tengo de parte de él 3 hermanos, tengo una madrastra, él hizo su vida. Y en la casa pasó a ser conformada solo por mamá, mi bisabuelo y yo. Desde chiquito realmente aprendí quién era Dios, aprendí qué era el que él aportaba a la casa, porque tanto mi bisabuela como mamá me hablaban de él, pero yo creo que nunca lo llegué a entender. Realmente era algo que tal vez uno podría decir que me entraba por una oreja y me salía por otro. De chiquito realmente sí tuve eso de falta de atención, porque mi bisabuela era una mujer mayor. Mi bisabuela era una mujer que estaba más preocupada por sus enfermedades que por otras cosas. Mi mamá una mujer que trabajaba desde muy temprano hasta ya muy noche. Me acuerdo que los fines de semana eran los momentos que yo podía compartir con ella. Y el tiempo realmente parece el que ahora es mi padrastro, aparece hace 20 y tantos de años. Y de la nada para mí fue muy, muy rápido la transición de que mis papás, bueno, mi mamá y mi padrastro se conocieran, se casaran, naciera mi hermano, nos pasáramos a vivir juntos. Entonces, lo que en esa etapa, tal vez yo no tuve como oportunidad de dar mi opinión, de decir si yo quería o no quería. Entonces, eso creó una rebeldía en mí de una edad muy temprana, al punto que yo en todos los lugares donde yo estudiaba tenía una rebeldía bastante grande, al punto que a mí me expulsaran de todos los lugares donde me ponían. Llegué a un punto que a mí me sacaron de 5 colegios en un solo año. Realmente yo era un muchacho que, entre muchas cosas que mis maestros o las demás personas le decían a mi mamá, realmente yo no consideraba que las cosas que hacía eran malas. Me acuerdo que era desobediente, me acuerdo que le respondía a las maestras, pero yo no tenía como el significado al fondo de todo eso, o sea, no era consciente de mis actos. Era tal vez por el simple hecho de querer llamar la atención porque había pasado a una casa donde yo ya no era como el principal. Antes era como que yo el niño chiquito, el que me volteaban a ver. Ahora estaba mi hermana, estaba mi padrastro y todo. Entonces, llegó una etapa donde me meten en un colegio que era de una denominación cristiana, pero tenía entendido que no era lo que nosotros pertenecíamos, como que lo que nos llevaba a mí, la iglesia, mamá y todo eso. Yo no entendía eso realmente pequeño. Me acuerdo que en este nuevo colegio, para mí era como hacer un checklist de otro más, o sea, un colegio más. Y en ese lugar yo hice la misma de siempre. A mí me iban a suspender el primer día de clases, cuando aparece una señora ya bien mayor y simplemente habla con la directora, habla con mi maestra, me agarra la mano y me va a su salón. Eso fue de los primeros ángeles que Dios me puso en el camino, porque esa señora me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de Jesús y me ayudó a una edad muy temprana a establecer una relación con Dios, pero tal vez no una relación como la que a veces en los capítulos o en la organización queremos como enseñar. A mí me enseñaron a una edad muy temprana una relación con Dios, casi como si fuera como en mandato obediencia.
como que para poder pedir algo yo tenía que cumplir ciertos requisitos antes, que era portarme bien, leer la Biblia, orar por las noches. Entonces a mí me metieron mucho, muy pequeño, esa idea de que Dios, si te va a bendecir, media vez lo agradece. Y era tal vez primero tenerlo que agradar. Realmente no sé si fue la relación que me quisieron enseñar o fue por lo menos la relación que yo aprendí con esa persona. Y lejos de decirle que fue mal y que eso obró para mal, realmente obró para bien, porque yo necesitaba autoridad en mi vida, necesitaba alguien que fuera como esa parte que me controlara, y lo logró. Realmente yo los años que estuve en ese lugar cambié, o sea, es como si estuviéramos hablando ya al final de mi testimonio, pero pasa que al final ese lugar quedaba muy cerca del centro. En aquel entonces, ya hace muchos años, aún no comenzaba el tema que el centro podía ser un poco peligroso. Nos cambian de ese colegio a otro, donde nos cambian, a mí no me aceptan a mi hermano, y a mí me pasan a poner un lugar que estaba cerca de ese, que tenía como la típica fama de colegio para muchachos que habían sido suspendidos o expulsados. Y mamá, a un punto, cuando le dijeron, mira, no la metas ahí porque ahí es peligroso, ahí van a aprender varias malas cosas, realmente mi mamá no quiso escuchar eso. Me metió teniendo la confianza de quién era yo ahora, que no iba a volver antes. Lastimosamente se equivocó. Yo ya llegué a este lugar ya con una edad un poco más avanzada. Ya las cosas que hacían ya no eran tanto como niños chiquitos, ya si era pelearme con un compañero, ya era pelearme a puño cerrado, y era lastimarme con otra persona. Empecé a juntarme con compañeros mayores, que eso no ayudó a mi desarrollo en la cabeza, porque estos compañeros mayores, aunque estábamos hablando también siempre de niños de colegio, pero yo estaba en sexto grado, me reunía con los de octavo, y era como que estos muchachos me enseñaron a tomar, y poco a poco empecé a hacer las cosas que ellos hacían solo por repetir y para ser parte como del grupo. Samuel, ¿cuántas experiencias en tan pocos años, verdad? No estar con tu papá, estar con los abuelos, estar con tu mamá. Durante algún tiempo fuiste hijo único, y dicen que los hijos únicos somos caprichosos, porque hemos tenido mucho consentimiento, nos han atendido muy bien, sobre todo en esa etapa de niñez, infancia, ¿verdad? Tu papá no estaba en el esquema de tu vida, ¿verdad? Y parte del testimonio, amigos televidentes, es siempre que uno dice, no, si somos cristianos en nuestra casa, vamos a la iglesia, asistimos regularmente. Entonces, uno siente que hay como un escudo en el que no va a pasar nada porque se hace eso, pero voy a repetir unas palabras tuyas. Era más la parte formal propiamente de la iglesia, no era la parte espiritual de la iglesia. Y luego vienen siempre los amigos, entre comillas, y subrayados, ¿verdad? Que uno en esa época le llama amigos. Y siempre uno quiere que... Sentimiento de pertenencia se llama, cuando uno quiere pertenecer a ese grupo, hay que cumplir ciertos estándares o ciertos requisitos. Tú has de medir más de 1,80, Samuel, entonces yo creo que ese no era problema para insertarte con compañeros que estaban 2-3 grados arriba del tuyo. ¿Qué cantidad de información la que nos ha dado Samuel en octavo grado, me dijiste, ¿verdad? Grado. Imagínense. Entonces, sienten a sus hijos que este testimonio es importante, es valioso, sobre todo las experiencias. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en un par de minutos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí,
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Estamos iniciando el segundo bloque de nuestro programa La Mejor Noticia. En este programa el privilegio lo tenemos con Samuel Reyes, capítulo Luna. Es un joven de 27 años con 10 años de experiencia de estar en la fraternidad. En el bloque anterior nos contó parte de su infancia, cómo se incorporó a un instituto, cómo conoció a algunos compañeros que normalmente le llamamos amigos. ¿Qué pasó después, Samuel? Bueno, pues como le comentaba, o sea, empecé a conocer a sus compañeros, como se decía, para tratar de poder pertenecer con ellos. Empecé a tomar a una edad muy temprana. Realmente yo siempre voy a decir que uno chiquito, porque me tocó verlo, tenía compañeros que tal vez tomaban como un traguito de las cosas, era como que ya se sentían que tomaban. Yo no, yo realmente traté de hacer como las cosas más avanzadas y yo ya me sentaba a tomar a la edad de 12, 13 años. Empecé a tener relaciones sexuales sin saber realmente el trasfondo que eso tenía. O sea, yo tenía de experiencia la situación de mi mamá, la situación de mi papá, y mi mamá me decía, tenés siempre cuidado con eso, que no sé qué, porque yo quedé embarazada a una muy temprana, yo no pude desarrollarme y estudiar lo que yo quería. Pero yo a una edad muy temprana decía, bueno, pero si yo ocupo los métodos anticonceptivos y ocupo las cosas correctamente, ¿cuál va a ser el problema? Y ahí entra a veces el pensamiento que uno tiene de joven, que es bien tonto realmente, que dice, si yo me cuido y estoy evitando ser papá a una edad muy temprana, y ya llevo varias veces haciendo esto, es porque soy más inteligente que mis papás. Y empieza esa etapa de joven que uno quiere sentirse mejor. Miren, pasan un par de años, realmente creo que mi mamá se da cuenta como a grosso modo las cosas que yo estaba haciendo, y dice, no, hay que pararlo ahorita. Me cambia a otro lugar cristiano, porque ese lugar no lo era. Y mamá tenía la esperanza de que fuera como la última vez, que metiéndome en un lugar cristiano iba a volver a conocer de Dios, me iba a alejar de mis amistades, iba a cambiar. Realmente el problema ahí ya no eran las amistades, el problema ya era yo. Ya no era de que si yo me dejaba influenciar, ya era tal vez yo el que influenciaba. Y eso es bastante complicado, porque creo que uno nunca busca querer ser la mala pieza del salón. En este lugar yo hago y deshago lo que yo quiero. A mí me terminan suspendiendo al final de año. A mí en todo el año mis maestras me decían por las cosas que ellas se enteraban de mí, que iba a ser un bueno para nada, que iba a ser un bolo, que iba a ser, no sé, cualquier cosa en esta vida. Y a mí me valía. Pero el día que a mí me suspenden en este colegio, me expulsan de este colegio, dijeron todo eso mismo enfrente de mi mamá. Y ahí ya no fue tan gracioso, porque yo sé todo el esfuerzo que ella ha hecho por mí. Yo sé todas esas veces que si yo solo quería chasquear los dedos y quería zapatos de fútbol, no veía venir y veía cómo se rebuscaba para dármelos. Y yo veía cuando ella venía y iba a remandar sus zapatos, a ponerle como tapitas a donde las personas que lo hacen. Entonces yo sabía que no era justo que yo hiciera esas cosas o que yo le pagara con esa moneda a ella. Pero lejos de que eso me cambiara realmente, yo tuve una etapa que dije, tengo que cambiar, porque no estoy siendo bueno para la casa, no estoy dándole la mayor felicidad a mi mamá. Y busqué a Dios de nuevo, lo traté de buscar, pero aquí hay una parte que me gusta mencionar: cuando uno viene y busca de Dios por la consecuencia de tus actos o porque realmente estás arrepentido de lo que estás haciendo. Y yo solo lo busqué por la consecuencia de mis actos, que en ese momento era mi casa. Y realmente eso fue algo que me duró 2, 3 días. Realmente ya esa etapa de mi vida, yo tenía 16 años. Ya a los 16 años yo creo que ya tenía un problema bastante avanzado con el alcohol, porque después de pasar 3 días sin tomar, esta mano me empezaba a temblar, sudaba de la nada, movía el cuello, abría y cerraba los ojos. Chiquito, uno a veces no quiere andar preguntando las cosas por miedo,
yo realmente lo que estaba empezando a tener en ese entonces era como signos de abstinencia. Y yo no sabía, o sea, yo me acuerdo que yo fui de las primeras generaciones de los jóvenes que empezaron a tener internet en el celular, y antes de eso, por andar buscando un dolor de cabeza que tenía, que no se me quitaba, yo lo había puesto en Google y me había parecido que era cáncer de cabeza. Entonces yo ya había quedado curado, que yo no iba a andar buscando ningún síntoma porque luego te lo agravan y uno piensa lo peor. Yo nunca quise averiguar qué era lo que yo tenía. Realmente me fui a la fácil. Fue como que, bueno, si dejo de hacer esto, me pasa esto y me siento mal. Pero si lo empiezo a hacer, no va a pasar nada más. Solo tengo que cuidarme, solo tengo que bajarlo un poco. Y volví a hacer eso. Realmente mi mamá, como una mujer que confía ciegamente en Dios, que confía ciegamente en Jesús, viene y me vuelve a matricular en otro lugar cristiano, porque mi mamá sabía que aunque ya le habían dicho 1000 cosas de lo que yo iba a hacer, ella sabía quién podía llegar a ser yo con la ayuda de Dios. Me metí en este lugar y realmente en este nuevo lugar traté de llegar con un pensamiento distinto, tratar de aprender un poco más de lo que me enseñaban, pero era más de lo mismo. Me entraba por un lado, me salía por otro. Yo no quería entender realmente. En este lugar empiezo a darme cuenta que empiezo a generar un pequeño problema sexual, en el sentido que yo estaba tan acostumbrado, tenía tantos hábitos sexuales, ya sea por lo que consumía en internet, por todo eso, que empecé a darme cuenta que cuando yo paraba de hacer estas cosas, me empecé al lado sexual, era el mismo efecto. Era complicado porque yo llegué a hacer o a sostener relaciones que yo no quería, o hacer cosas que yo decía, no necesito hacerlo, pero lo hacía porque la cabeza me repetía constantemente hacerlo. Y yo vuelvo y repito, o sea, yo ahora vengo y le pongo un nombre. Chiquito no sabía que era eso, porque uno no quiere preguntar, porque uno tiene miedo. Miren, en este colegio creo que fue un punto de inflexión, porque hubo un momento que yo simplemente me levanté y dije, si yo sigo en este lugar, no voy a acabar bien. Era esa sensación de tenerlo dentro del pecho, tenerlo en la cabeza. Había algo dentro de mí que me decía, aquí no perteneces. Y al final de ese año yo le digo a mamá, mira, cambiame. O sea, no, era chistoso porque fue de los primeros colegios de los cuales no me expulsaron. Entonces fue como que yo se le dije a ella, cambiame. Y me dijo, ¿por qué? Pero si no te han expulsado. Y yo, no, porque hay algo que no me tiene tranquilo aquí. Me cambié el lugar donde yo ya me gradué. En esta etapa de mi vida yo comencé bachillerato. En bachillerato a mí me daba risa que mis compañeros ya iban aprendiendo a hacer las cosas que yo desde sexto, séptimo grado había aprendido. Y en esta etapa yo vengo y conozco fraternidad. Conozco por medio de una amiga. Me invitó un lunes. Yo ese lunes le dije que no, pero me invitó un miércoles, que era el capítulo donde estuve sirviendo bastantes años. Y llego a este capítulo y miren, a mí me da risa, porque entre todos los capítulos de jóvenes en el que yo comencé, fue considerado el capítulo que más niños chiquitos tenía, o sea, a comparación de edad. Y yo me acuerdo que llegó mi primer evento, yo tenía 17 años, y había puro niños chiquitos. Niños chiquitos que llegaban con el uniforme, que llegaban manchados, o sea, porque eran chiquitos. Y yo me acuerdo que esos niños chiquitos se me acercaban y me abrazaban, y yo los apartaba, no quería saber nada de ellos, y era como que estos niños se vinieron del colegio, ni siquiera se bañaron para venir. Y miren, mi primer evento de fraternidad, a veces cuesta poder decir eso, porque a mí me da un poco de risa, hay gente que no lo toma así. Para mí, mi primer evento de fraternidad fue un fracaso. Mi primer evento fue que me senté en la mesa, ni siquiera en la mesa que tenían preparadas, me senté a una butaca a un lado. Me llegaron a dejar una hojita de peticiones, me la explicaron, yo puse una tontería en la hojita de peticiones porque yo no creía en eso. Mi primer testimonio no fue de un joven hablando al otro joven, de hecho mi primer testimonio fue de una señora que simplemente se para y nos dice, muchachos, yo vivo sin estómago. Y ella nos explicó que ella había tenido un cáncer de estómago, que Dios le había curado, pero yo chiquito, siendo muy ignorante, decía, ¿cómo alguien vive sin estómago? ¿Cómo alguien puede estar parado y puede hablar con una gran sonrisa en la cara? Miren, a mí entre que me dio risa y me dio miedo porque desde esta gente está loca, dije, ya no voy a volver. O sea, hasta aquí llegué. Muchas gracias por la comida, muchas gracias por la invitación. Pero realmente es cuando ya uno quiere hacer planes y Dios se los cambia. Mi mamá, al pasar un par de meses, se enferma. A ella le da presión arterial alta y realmente llega a un punto donde la presión arterial alta, al nivel que ella la tenía tan alto que no tenía explicación. Mi mamá era una mujer que estaba en sus 30 años, no tenía obesidad, no tenía problemas cardíacos, y el doctor le decía, no entiendo qué te pasa,
porque no cumplís ninguno de los requisitos para tener lo que tenés ahorita y lo tenés. Eso, y le decía, por lo general con las pastillas que te estoy dando, eso se regula y debería estar bien, o sea, no debería tener ningún problema. Y mamá jamás se lo regulaba eso. Realmente fueron varios meses en los que a mí me tocó ver sufrir a mi mamá por medio de eso. Era que si ella se iba a dormir, se dormía con dolor de cabeza. Si ella se despertaba con dolor de cabeza, pasaba mareada cada rato. Yo realmente llegué a un punto, porque no tenía amigos cercanos, ni tenía personas con quien desahogarme, que yo me harté y me fastidié de ver sufrir a mi mamá. Ahí fue cuando al tiempo me acordé de fraternidad, me acordé de la hojita de peticiones, que me explicaron que si uno ponía con fe, Dios se lo cumplía. Y porque yo le decía al principio que yo no creía en eso, que yo lo creía mentira, porque yo traía la mentalidad de antes, de que a mí me habían explicado para que Dios te cumpla un milagro, pues tenés que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Cómo Dios te va a venir a cumplir algo de la nada, solo porque no has sido bueno y te va a dar un regalo? Por eso yo no creía en eso, porque o sea, yo sé cómo trabajan las cosas por cómo me explicaron. Pero ahí fue cuando entendí y volví al capítulo. Volví y no le puse atención al testimonio. Yo solo fui con la idea de agarrar esa hojita y decir, si esa mujer la tiene viva a Dios en el estómago, Dios puede curar a mi mamá. Y entre tantas cosas que yo le puse a Dios en esa hojita, le dije, vos curas en mamá y yo me quedo. Y no fue esas promesas que uno hace por rápido, solo por salir. Realmente yo la pensé porque decía, yo no quiero salir de mi vida, porque tenía una tela en mis ojos, o sea, y lo que yo hago está bien, no está mal. Entonces así fue como yo vine y conocí fraternidad. Bueno, Samuel, ha sido también una cantidad de circunstancias que cualquiera puede decir, no, a un joven no le puede pasar todo lo que nos está contando Samuel, y por eso le llamamos testimonio, porque hay gente que cree que esto le va a empezar a uno a los 21, 22 años, no a los 14 y todas esas cosas. Dios tiene diferentes formas de hablarnos, Samuel, y tú lo sabes con el tiempo que tienes de estar en fraternidad. Y lo acabas de decir, tenemos poder en la palabra. Y es mejor que no digamos nada si no vamos a cumplir el pacto, el trato, como le querramos llamar, con Dios. Y esto es parte del mensaje que nosotros queremos dejar ahora siempre para ustedes. Y es de que Samuel ha tenido una vida comprimida, pero con una cantidad de experiencias. A ver, esto se llama madurar a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza, las circunstancias que se dieron en tu vida. Pero bueno, todavía nos faltan 2 bloques. Todavía tenemos que seguir escuchando el testimonio de Samuel Reyes. No olvide las redes sociales y regresamos después de comerciales. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos al tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en el que hay capítulos de caballeros, hay capítulos de damas y hay capítulos de jóvenes. En el programa que estamos transmitiéndoles a ustedes, tenemos a un joven que es parte del capítulo Luna, el capítulo de jóvenes, Samuel Reyes. Nos decía en el segmento anterior que una amiga lo invitó, no le gustó, el testimonio sí le impactó, pero hasta que tocó ya fibras personales, el caso de tu madre, es que uno reacciona y ha pasado muchas veces y lo hemos oído en el programa, que hay gente que necesita solo una invitación y ya vemos otros que es un proceso que lo llevamos por etapas. ¿Cómo fue el tuyo, Samuel? Por favor. Bueno, como les estaba contando, yo escribo esa hojita de peticiones y Dios es un caballero. Dios, desde el primer momento que yo vine y lo busqué, yo le propuse un trato. Yo no sabía si yo tenía el valor o la oportunidad de hacer un trato con Él, y Él me lo aceptó. Realmente eso fue algo sobrenatural, eso fue algo que de un día al otro mamá amaneció bien. Me acuerdo que el día siguiente, el jueves, o sea, en mi capítulo el miércoles, me levanto jueves y le pregunto lo de siempre, le pregunto ¿cómo estás? O sea, ¿cómo amaneciste? Y a mí nunca se me va a olvidar esa sonrisa tan grande con la que ella me dice, hoy amanecí sin dolor de cabeza. Al tiempo mamá se le fue, o sea, fue de un día para el otro. Y mire, eso fue complicado porque yo creo que cualquier persona en otro estado hubiera reconocido lo que Dios hizo, hubiera querido llegar al capítulo, hubiera dado un breve testimonio de lo que Dios había hecho, se hubiera enamorado de la manera. Creo que lastimosamente por las cosas en las que yo me anduve metiendo muy pequeño, por la vida que yo traté de tener, creo que eso no solo afectó mi cabeza, afectó mi corazón. Me acuerdo que llegó la siguiente semana y yo le digo a Dios en mi cabeza, bueno, ¿sabes qué? Hiciste el milagro, yo tengo que cumplir mi parte del trato. Y yo tontamente le decía, pero yo tengo un trato con vos, pero con estos niños que no se bañan, yo con ellos no tengo ningún trato. O sea, yo llegaba y pasé por muchos meses, en jóvenes nos pasa a veces cuando los papás llevan chiquitos a los niños, que los niños se sientan a un lado enojados y no quieren hablar con nadie. Yo fui ese niño, yo fui el que me llegaba a sentar a un lado de las butacas, que solo pasaba agarrando los hitos de peticiones, escuchaba el testimonio, comía y me iba. O sea, hasta ahí. Sí. Yo me acuerdo que antes, cuando yo comencé eso, comencé bien delgado aquí en Fraternidad. Antes yo era delgadito, yo ponía cara de enojado y un seco con cara de enojado da miedo. Oye, soy un gordito, pongo cara de enojado y doy risa. El punto es que yo chiquito venía, ponía cara de enojado, no hablaba con nadie, nada me hoja y me iba. Pero cuando Dios comienza algo, lo comienza y lo termina, ¿no? Para eso no hay opción. Recuerdo que yo no pude ver como el amor de Dios por medio de un testimonio después de eso. Yo tal vez no vi el amor de Dios por medio de las alabanzas o lo que me venían contando. Yo pude ver el amor de Dios y a mí me derritió el corazón cuando yo tenía muchachos de 12, 13 años en el capítulo, niños chiquitos, y me acuerdo de un testimonio de uno de ellos particular, que hasta el día de ahora me encanta decirlo, que era un niño chiquito, 12, 13 años, y nos llega el momento de los testimonios cortos y él dice, niños, tenía miedo de no llegar ahora. ¿Viste? La gente, ¿pero por qué? Y él dice, tenía miedo porque vengo del hospital, mamá le detectaron cáncer y he pasado toda la semana con ella ahí. Y yo en mi cabeza, tal vez un poco más grande, un poco más maduro de eso en mi cabeza, o sea, brother, tu mamá tiene cáncer, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ¿por qué viniste? Deberías de estar con ella. Pero él venía y decía con una fe y un amor, y dice, no, pero yo sé que Dios la va a curar y lo voy a poner en las peticiones y yo sé que en un par de semanas Dios la va a curar, le voy a venir contando de eso.
yo por medio de los servidores y de los muchachos que llegaban a ese capítulo pude darme cuenta qué es lo que ellos llamaban familia y qué es lo que ellos llamaban amor. Así fue como Dios me fue enamorando. Asisto a mi primer Sahel. Me acuerdo que en mi primer Sahel yo no fui de la mejor manera. Yo fui después de un día, de un viernes que había salido a tomar con mis amigos. Me acuerdo que llegué y dije, bueno, se animó. Ya me comprometí a ir, tengo que ir. Iba en el bus. Miren, en mi primer Sahel a mí me presentaron al que creo que fue en su momento el que me hablaba y me decía que me fuera de ese colegio en el que les comentaba. Conocí al Espíritu Santo. El Espíritu, vine a conocer la tercera parte que yo nunca la había conocido, la había escuchado, yo pensé que él estaba en el cielo, así como Dios. Y miren, para no darles tan largo el cuento, después de mi primer Sahel, donde conocí al Espíritu Santo, yo vuelvo a mi capítulo, ya con ganas de querer hacer las cosas bien, le agarro a mi coordinador, le digo, mira, quiero empezar a servir, empiezo a servir. Me acuerdo que yo le decía, yo no sé orar, yo no sé hacer mayor cosa, yo agarraba la charola de la comida y el de la bebida y acompañaba a la niña que lo entregaba. Yo así que empecé a servir. Realmente pasaron 2 años, yo serví por 2 años en mi capítulo, y aquí hay una parte que a mí a veces me da risa contarla, porque yo fui un servidor doble cara, porque a mí mi coordinador me pedía lo normal de un servidor, que era leer la Biblia, era ayunar una vez a la semana, estar contestando como grupo de WhatsApp cada una de las cosas, escuchar alabanzas. Y yo era el buen servidor de lunes a miércoles. Yo esperaba que fuera jueves en la madrugada, o sea, miércoles a las 12, para volver a hacer todo lo que decía, o sea, empezar a tomar, ver si quedaba con unos cheros para salir, ver si ponía cualquier tontería en Google para buscar. Y esa fue la historia por varios meses, ser un doble cara, que los domingos yo decía, yo ya no quiero volver a esto, ya desde el lunes voy a empezar a hacer las cosas bien, pero yo no podía. Me había metido en un bucle donde yo estaba hasta cómoda haciendo eso, a un punto que dije, no, ya no puedo. A los 2 años cedí y dije, Dios es muy grande y es muy lindo, porque ya había entendido mucho de Él para tener a un servidor a la mitad. O soy de un lado o soy del otro, y porque ya había intentado muchas veces. Me acuerdo que todas las noches yo le decía a Dios, ayúdame a dejar estas cosas, ayúdame a dejar los vicios que ya tenía, porque ya habían pasado de ser hábitos a ser vicios. Y ahí hay una parte bien fundamental de todo eso, que yo le decía a Él, ayúdame a mí a dejar mis problemas. Era como que yo no había reconocido que Él era el de la fuerza, que Él era el de la voluntad, y me alejo de fraternidad, me alejo de Dios. Me alejo inclusive de la iglesia, que me había costado un poco adaptarme, y me estaba empezando a gustar. Pero pasando 3 meses, a mí la vida me trató realmente mal. A mí ya me habían dicho que no es porque Dios te quiera tratar mal, pero cuando uno se aleja de Dios y se va a la oscuridad, te va mal. Recuerdo que me fue realmente mal en esos 3 meses. Me tocó volver a mi capítulo ya, como uno a veces dice aquí, de rodillas, ya medio arrastrándome. Y me acuerdo que yo no quería volver, porque yo le decía a Dios, no quiero volver a estar dentro del capítulo donde me sentía bien, donde me sentía aceptado, me sentía con amor. Y cuando estuviera en mi cuarto, donde volviera a estar solo, me volvieran a dar ganas de tomar, me volvieran a dar ganas de hacer cualquier tontería. Y le dije a Dios, no quiero volver a repetir eso, porque ni yo me merezco eso, y yo sé que vos no te mereces eso. Entonces, ese día, me acuerdo que llegó a mi capítulo, me quedé en la parte de afuera, y antes de entrar a una oración, que hasta el día de ahora me da risa, porque yo, la puerta que dividía el capítulo con el pasillo era una puerta de vidrio. Y yo me pongo atrás de la puerta y simplemente estiro mi mano y le digo a Dios, aquí te pongo mi problema con la pornografía, con el alcohol, con las mujeres. Toma, llévatelos. Esa fue la primera vez que yo no le pedí a Dios que Él me diera fuerzas o que le dijera que me ayudara a dejar mis problemas. Esa fue la primera vez que yo le dije a Dios, yo no puedo con mis cosas, ya me tienen harto, ya me están consumiendo, llévatelos. Yo en mi testimonio, cada vez que le hablo a los jóvenes, les digo con orgullo que mi testimonio no es de un joven que superó sus adicciones. Mi testimonio es de un joven que fue derrotado por sus adicciones, y que Dios agarró a ese joven y reconoció que si yo no tenía fuerza, que si yo no tenía nada, yo me tenía que buscar la fuerza de Él, que no era que Dios se me iba a acercar a mí, que yo tenía que ir a buscarlo a Él. Y eso fue hace 8 años,
como le digo, llevaba 2 años sirviendo. De 8 años para acá, cuando yo ya reconocí que era la fuerza de Él y apenas en ese punto dije, le voy a servir a Dios, sea como sea. Ya llevo 8 años aquí sirviéndole como una persona diferente, ya de corazón, o sea, ya sabiendo que si tengo errores o vuelvo a caer en mis mismos problemas, ya no es algo que me va a dominar, ya no es algo que me va a meter como un pajarito en una jaula. Con Dios aprendí que soy libre. Mi primer capítulo se llama Las Águilas. Realmente de las águilas aprendí mucho, tanto de lo que ellos me enseñaron como familia, como lo que Dios me enseñó por medio de la Biblia. Y realmente a mí me encanta porque esa libertad creo que es la que me ha caracterizado hasta el día de ahora. Yo me considero una persona libre, una persona que donde he puesto el ojo, Dios me bendice y me lo da. Y como le digo, eso ha sido 8 años para acá y ha sido hermoso lo que Dios me ha entregado hasta el día de ahora. Samuel, otro segmento cargado, ¿verdad? Tengo 3 comentarios, si el tiempo nos lo permite. Uno, lo que hace el ego en nuestras vidas. Señor, dame fuerza. Señor, dame paz. Señor, dame recursos. Y uno no tiene la humildad para decir, yo aquí vengo, no puedo y te entrego esto a ti. Hemos oído varios testimonios que pasa esto, que confiamos en nuestras propias fuerzas, fallamos, no una, sino que muchas veces, hasta que uno de verdad es consciente y dice, no, pero uno lo tiene que reconocer, no soy yo, ¿verdad? O sea, tú eres el que tiene el poder para poder hacer esto. Eso, 1, el ego. 2, Samuel, aquí en el programa decimos que todos hemos tenido 3 vidas: la pública, la privada y la secreta. Esa que uno cree que solo uno conoce, en su habitación, con la tecnología o con ciertas personas de un círculo muy estrecho. Lo ve todo y lo sabe todo. Y cuando uno ya está solo en la habitación en la noche, uno no puede esconder, no está frente a nadie y sabe que Dios lo conoce absolutamente todo. Y la otra parte, esta semana que pasó, tuvimos una charla en nuestro capítulo que se llamaba Ven Espíritu Santo, ven. Y tú lo mencionaste. Es esa tercera persona dentro de la triada que muchas veces en nuestros procesos de formación no nos la forman o nos la presentan, y nosotros creemos que son 3 cosas distintas cuando al final no es así, ¿verdad? Es como tú seguías madurando espiritualmente y de esa forma acelerada. Qué bueno que ya son 8 años, Samuel. Qué bonita la experiencia de este niño que te impactó, porque yo sé que te acuerdas más del testimonio de ese niño que quizás de otros testimonios que has escuchado en los 8 años que tienes de estar, ¿verdad? Y ese es el objetivo del programa, amigos, que yo como moderador simplemente trato de hacer como un resumen de todo lo rico, lo valioso, también duro en tu vida, Samuel, ¿verdad? Que cuando uno viene y lo cuenta aquí, la gente dice, no, pero tiene cara de buena gente, es muchacho, es sonriente. Ahora, ¿verdad? Cuando yo dejé que mi plan de vida lo cambiara por el plan de Dios en mi vida. Vamos a dejar hasta aquí este tercer segmento. Quiero que conversemos en el próximo segmento de qué es un Sahel para jóvenes, ¿verdad? Samuel tiene mucha experiencia en esto. Yo le pedí a él que le dedicáramos unos cuantos minutos a esa experiencia porque es muy rico, ¿verdad? Llegan cientos de jóvenes a compartir, a convivir, pero no, me estoy adelantando y no lo quiero hacer. Llegamos hasta aquí con el tercer segmento. No olvide, aparece en las redes sociales, en los comerciales. Pregúntenos cuántos capítulos de jóvenes hay, a qué día se reúnen, a qué hora lo hacen, porque de eso se trata este programa, de llevarle a usted la mejor noticia. Ya volvemos. El sol
se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Ya parece un eslogan, pero el programa se nos va rapidísimo. Ya estamos en el cuarto segmento. Yo le pedí a Samuel que nos contara acerca de los capítulos de jóvenes, del Sahel, de jóvenes, porque estamos casi en el programa 50, imagínense, ya vamos a cumplir un año de tener este programa, pero si hacemos la pirámide poblacional, en la parte más grande son los jóvenes, pues, que es la parte en la que hay que trabajar. Y le decía en los comerciales yo a Samuel que cómo lo impactó ese niño de 12 años, cuántos niños o cuántos jóvenes necesitan congregarse en el sentido fraterno, ¿verdad? No religioso, sino que espiritual. Bueno, Samuel, cuéntanos cómo es la mecánica, cómo es que se organiza, cómo llegan los jóvenes, cuál es el objetivo del Sahel, ¿verdad? Porque hemos escuchado aquí muchas veces un Sahel para adultos, pero tiene una mecánica totalmente diferente y yo de verdad te agradezco que te tomes ese espacio y ese tiempo para contarle a los jóvenes que nos están viendo o a los padres o a los abuelos, porque así como te tocó a ti, hay muchos jóvenes que sus papás están en Estados Unidos y que han quedado con abuelos o con tías, y esa experiencia que tú ya nos contaste, yo estoy seguro que la están capitalizando. Pero bueno, ya no hablo más. Cuéntanos del Sahel de jóvenes. El Sahel de jóvenes realmente para mí es una experiencia muy linda desde el punto de vista, creo que ahorita voy a comenzar como de simplemente alguien que asiste al Sahel. Para mí mi primer Sahel fue un poquito diferente porque a mí me han dicho, mira, te vas un fin de semana al lago, te vas un fin de semana al mejor fin de semana de tu vida, y realmente mi primera experiencia, creo que el sentarme y escuchar cada una de las charlas que están preparadas, creo que simplemente como un asistidor yo no sabía todo el trasfondo que eso tenía. Para mí era una persona que se paraba y hablaba. Luego cuando empecé a servir me di cuenta de toda la preparación que llevaba. Hay diferentes charlas. Bueno, para empezar, un SAEL significa Seminario Avanzado para Entrenamiento de Líderes. Y realmente en ese SAEL hay diferentes charlas que van enfocadas para diferentes áreas de tu vida. Está el Joven de Valor, que ya les voy a hablar de eso, que ha sido mi charla favorita toda la vida. Está la charla de la familia, inclusive hay una charla de la economía para los jóvenes que no son tan jóvenes, para que aprendan a administrar bien sus recursos. Está el de la iglesia. Pero como les decía, el de Joven de Valor, mi primera experiencia fue bastante encaradora,
porque primera persona que yo recibí como testimonio o charla de joven de valor es ahora uno de mis mejores amigos. Y yo sentado, un poquito mal de la cabeza, o sea, me sentía muy mal en ese momento, yo escuchaba que se ahorita va a pararse el joven de valor y escuché de todo lo que ese joven dijo y dije, qué chivo lo que él dijo, tal vez un día, tal vez yo podría llegar a ser como él. O sea, realmente, y decía, él venía a explicar por qué un joven tenía valor, porque un joven tenía valor entre los ojos de Dios. Y yo decía, un día quisiera, o sea, no me planteé decir que yo quisiera darse a echarlo un día porque no sabía dónde me iba a llevar Dios. Para mí eso tal vez iba a ser algo pasajero. Pero yo decía, yo quiero ser por lo menos la mitad de lo que este joven está hablando. Tener la mitad del valor o la fuerza que este joven tiene. La charla de la familia tal vez a mí no me pegó muy duro los primeros 2 Saeles, pero el tercer Sael que yo fui con mi hermano. Fue la primera vez que mi hermano asistía a un Sael. Y ahí era cuando en la charla de la familia vienen y te dicen, o sea, si tenés que perdonar, si tu papá te dañó, si tu mamá te dañó, perdonarlo y hablarle y decirle que lo amás. Y yo en mi cabeza era como que yo nunca le guardé rencor o odio a mi papá por haberse ido, ni mi mamá, ni mi padrastro, ni nadie. Pero ese día, el tercer Sael, donde tenía a mi hermano a un lado, era como que Dios me ponía en el corazón, y ya le pediste perdón vos a tu hermano por todas las cosas que le hiciste, porque en el tiempo que yo hacía mi vida, como usted decía, yo dañé a mi hermano, ya sea por palabras, a golpes, como una típica relación de hermano, eso yo, pero yo realmente lo dañé. Y en mi tercer Sael yo pude venir y pedirle perdón a mi hermano. Ya cuando me dieron la oportunidad de empezar a servir en los Saeles, ahí me di cuenta lo realmente complejo que es un Sael, lo realmente preparado, cada uno de los elementos que lleva. No es porque se nos ocurra un día antes o solo se quiera poner. Cada charla lleva una preparación, cada charla lleva un desarrollo muy, muy intrínseco, muy, muy lindo, y ante todo muy espiritual, donde uno se deja llevar mucho por el Espíritu Santo. Me tocó muchos años después dar la charla de joven de valor. Yo jamás me imaginé que le iba a dar. O sea, dije, ¿en qué momento me convertí en un joven de valor para tener el honor de darlo? Y realmente ese día simplemente me paré a contar lo que Dios había hecho conmigo. Me acuerdo que comencé diciendo, esta historia que van a escuchar no es mi historia, es la historia de Jesús hecho en mi vida. Y nada, miren, realmente para los muchachos que quieran asistir a un Sael, yo les invito a que vayan. Para los papás que a veces tienen sus dudas, que dicen, no me gusta que mi hijo vaya a quedarse a dormir en un lugar donde tal vez no vaya a conocer, realmente un joven les está hablando y diciéndoles que antes yo no entendía por qué te decían que el Sael es el mejor fin de semana de su vida. O si les puedo decir por qué, es porque uno conoce el Espíritu Santo, es porque uno conoce charlas de un testimonio de joven a joven que le habla, de un testimonio de 2 hermanos que se habían jurado la muerte y están los 2 juntos orando y bendiciendo a su familia. Testimonios de personas que pasaron a quebrar 5 o 6 empresas a una edad muy joven y hoy Dios los bendijo con una empresa nueva. O testimonios de jóvenes o charlas de jóvenes que realmente no sabían qué iban a hacer con su vida y porque estaban tan perdidos, realmente su opción era quitarse la vida. Y todo eso uno lo escucha en un Sael y eso es realmente precioso, porque yo como servidor he podido ver la cara de los muchachos cuando llegan malhumorados, enojados, que a qué me trajeron, a la cara que ellos tienen cuando se van. Y realmente de las cosas más lindas que he hecho a veces como servidor, uno le cuesta a veces ver las cosas de otro plano cuando uno ya le toca organizar Saeles. Me ha tocado llevar la coordinación ya sea de los cuartos de seguridad o incluso actualmente del área de comida, y uno se estresa ante muchas cosas, pero cuando uno ve a los muchachos cómo llegan tan renuentes y enojados y se van con una cara que les cambió Dios la cara realmente, ese es realmente nuestro pago. Yo supongo, Samuel, que quizás esa expresión la llevaste tú al primer Sael. Y a lo mejor muchos adultos hemos llegado con otro tipo de expresión a nuestro primer Sael. Me gustó mucho cuando enfatizaste de joven a joven. Y voy a regresar al primer segmento o al segundo, cuando nos contaste que dio el testimonio una señora mayor cuando tú llegaste al capítulo de jóvenes. No es que eso no funcione, ¿verdad? Es que cuando vamos a un Sael tienen que ser pares en el término de iguales o muy cercanos para que no exista esa brecha generacional. Es que mi papá o es que mis abuelos ya están muy grandes y son de otra época. No, aquí te está hablando otro joven que pasó por experiencias iguales o más difíciles
de las que tú traes. Y fíjate cómo es Dios de bello. Cuando mencionas lo de tu hermano, también te estaba sanando a ti. O sea, uno dice, no, yo le estoy apoyando a alguien o le estoy sirviendo a alguien. Uno aprende, se enriquece, se purifica. O sea, uno nunca termina de recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ya? Amigos, no esperen a 55 años de edad, que es a la edad que yo llegué a la fraternidad. No es fácil. No hagan que su desierto sea tan largo. La vida de Samuel no ha sido fácil, porque pueden haber sido de 10, 8 años, pero eso fue comprimido y una revolución muy fuerte, muy fuerte. Siempre, cuando estamos terminando el último segmento, hacemos una oración. Nosotros le llamamos o la identificamos como el llamado. Es cuando uno dice que va a aceptar a Jesucristo como parte de nuestra vida. Samuel lo dijo hace un momento, ¿verdad? Hasta que yo acepté a Jesucristo, hasta que yo le dije, pongo mi vida en tus pies, porque Jesucristo es el que intercede ante nosotros, ¿verdad? También el Espíritu Santo dice que en términos indescifrables también intercede por nosotros. Yo los invito a que pongamos una posición de oración, agachamos nuestro rostro, si quieren cerramos los ojos y en un tono suave, yo los invito, yo lo voy a hacer en un tono suave, a que repitamos esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados y resucitaste al tercer día. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amigos, le vamos a dejar a Samuel un par de minutos para que nos cuente de su capítulo, qué día, a qué hora, en fin, si puede ser mixto, si son jóvenes separados, en fin. Tú cierras, Samuel, por favor. Muchas gracias. Realmente, como les comentaba, yo comencé un capítulo de jóvenes, se llamaba Águilas, esos son los miércoles, pero de un tiempo para acá, tal vez yo a una edad muy avanzada ya no me sentía tan joven con los otros muchachos. Entonces, como jóvenes, como organización de jóvenes, el año pasado comenzamos una pequeña dinámica que se llama Capítulos de Transición. Comenzaron un capítulo que se llama La Niña de tus Ojos, y eso es un capítulo solo de muchachas, ya de transición a señoritas, a señoras. Y nosotros este año comenzamos el de jóvenes, se llama Capítulo Luna. Ya es nuestra apuesta para aquellos jóvenes dentro de los capítulos que no están tan jóvenes, tal vez que tengan más como mi edad, para que ellos puedan seguir y tal vez ya podamos irnos adaptando a un formato más serio, un formato más de adultos. Ya seguimos respondiendo al área de jóvenes, pero también ya participamos en eventos de capítulos de adultos para que nos vayan conociendo, para que nos vayamos adaptando nosotros al formato de ellos, para que es un poco distinto al de jóvenes. Y nada, realmente muchas gracias. No, Samuel, gracias a ti. Realmente es un privilegio el haberte tenido como invitado a nuestro programa. Vamos a hacer el compromiso aquí frente a todos ustedes de que vengan más jóvenes también, porque como lo decía, en la pirámide poblacional son más y hay mucha siembra que hacer y son pocos los que se anotan para servir como tú lo haces. Amigo, hemos llegado hasta aquí en nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo programa de La Mejor Noticia. Hasta entonces. Somos la gente más feliz de la Tierra.